Una plataforma petrolífera offshore es una estructura de grandes dimensiones ubicada sobre un cuerpo de agua, diseñada para mantener sobre ella una estructura rígida con maquinaria y personal especializado para la extracción de hidrocarburos de los suelos marinos. Además, sirve como vivienda de los trabajadores y como torre de telecomunicaciones. Esta plataforma puede estar fija al fondo del océano, flotar o ser una isla artificial. Existen varios tipos de plataformas de explotación. Las principales son la plataforma fija, la plataforma autoelevable, la plataforma semisumergible y el barco perforador. Las plataformas fijas se apoyan en el lecho marino a través de pilares de hormigón o de acero anclados al fondo del mar. Estas son diseñadas para uso de largo plazo. También son proyectadas para recibir todos los equipos de perforación, almacenamiento de materiales, alojamiento de personal, así como todas las instalaciones necesarias a la producción de los pozos. Las plataformas Jacob son plataformas que se elevan por encima del mar utilizando pilares. Se suelen utilizar en profundidades de hasta 120 metros. Estas se pueden trasladar y anclarse mediante los pilares en el fondo del océano. Normalmente se usan para hacer varias perforaciones en tiempos relativamente cortos. Las plataformas semisumergibles son flotantes y permanecen posicionadas con anclas o posicionamiento dinámico. El sistema de anclaje se compone de 8 a 12 anclas y cables que actúan como resortes y producen esfuerzos capaces de restaurar la posición de la plataforma flotante cuando ésta es modificada por la acción de las olas, vientos y corrientes marinas. En el sistema de posicionamiento dinámico no existe una conexión física de la plataforma con el lecho del mar, excepto la de los equipos de perforación. Cuenta con sensores acústicos que determinan la deriva y con propulsores en el casco accionados por computador que restauran la posición de la plataforma. El buque de perforación es una embarcación equipada con aparatos de perforación y cuenta con posicionamiento dinámico. Por lo general es usado para la exploración de nuevos pozos y puede llegar hasta 3.700 metros. La prospección superficial hace referencia a la exploración del terreno que se puede hacer a través de varios métodos. El método geológico pretende encontrar una roca que se haya formado en un medio propicio para la existencia del petróleo, es decir, suficientemente porosa y con la estructura geológica de estratos. Además, una cuenca sedimentaria que pueda poseer materia orgánica enterrada hace más de 10 millones de años. Para todo ello se realizan estudios geológicos de la superficie, se recogen muestras de terreno, se inspecciona con rayos X, se perfora para estudiar los estratos y finalmente se realiza la carta geológica de la región que se estudia. En cuanto a los métodos geofísicos, entre estos se encuentran la prospección sísmica, que estudia las ondas de sonido, su reflexión y su refracción. Estos permiten determinar la composición de las rocas del subsuelo. Así, mediante una explosión, se crea artificialmente una onda sísmica que atraviesa diversos terrenos, que es refractada por algunos tipos de roca y reflejada por otros a diversas velocidades. Estas ondas son medidas en la superficie por sismógrafos. Luego de realizar los estudios de prospección, usualmente las operaciones se clasifican según la profundidad del agua. Las aguas poco profundas se encuentran a menos de 1000 pies, las aguas profundas a más de 1000 pies y las aguas ultraprofundas a más de 3000 pies. Las plataformas más usuales según la clasificación de profundidades son: para las aguas poco profundas, la plataforma Jack-up; para las aguas profundas, la plataforma semisumergible; y para las aguas ultraprofundas, los buques de perforación. La construcción de la plataforma se realiza en tierra y se efectúa por módulos que son ensamblados en el lugar de posicionamiento de la plataforma. Luego de construida se transporta y se fija al fondo marino para luego ir ensamblando los diferentes módulos. El proceso de perforación consiste en una sarta giratoria con punta de diamantes industriales. A medida que va descendiendo se envía un flujo constante de lodo de perforación a la broca, que luego fluye de nuevo hacia la plataforma junto con la roca perforada. Al llegar a la superficie, un sistema de circulación filtra esto antes de enviarlo de vuelta al pozo. Este sistema cuenta con un sistema de prevención que sella el pozo con válvulas hidráulicas y desvía los fluidos hacia sistemas de contención. La perforación se da en tres fases. La primera fase es una perforación de 18 pulgadas en la que la broca es retirada con el fin de colocar y cementar una carcasa metálica para así evitar fugas.
La segunda fase es una perforación de 12 pulgadas en la que básicamente se realiza lo mismo que en la anterior perforación. La tercera fase es la perforación del tramo denominado agujero inferior con 8 pulgadas de diámetro y se perfora hasta el depósito de petróleo. Una vez se llega a este depósito, se sella con el fin de controlar su flujo. Luego se envían explosivos a diferentes profundidades para permitir la circulación de petróleo en el pozo. Eso permite que la presión inicial disminuya. Posteriormente se hace uso de bombas de gas, petróleo o agua para aumentar la presión del depósito. Terminada la vida útil de la plataforma, se debe efectuar el desarmado de plataformas y equipos. Los pozos se cierran bajo el agua y se desmantela todo el campo construido. Luego se realizan los correspondientes estudios ambientales y se comparan con los estudios iniciales para calcular la afectación al medio. Los procesos de perforación offshore presentan las siguientes afectaciones más comunes para el medio en el que se realizan. Encontramos un cambio en las dinámicas de aves y demás fauna que se encuentre en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, y además la afectación en la comunidad bentónica, submareal y planctónica. Como podemos ver en el gráfico, encontramos diversidad en las comunidades bentónicas en especial, ya que estos organismos bentónicos son usados como bioindicadores debido a la falta de movilidad que estos presentan, con lo que se puede estudiar el impacto de la perforación sobre ellos y el resto del entorno. Una de las metodologías ideales para la identificación de posibles problemáticas en los procesos de perforación offshore se basa en la elaboración de 6 mapas temáticos con el fin de estudiar todos los impactos en los 3 medios que van a rodear el proyecto. Hablamos del medio abiótico, biótico y socioeconómico. El primer mapa será el mapa de sensibilidad del medio biótico, en el que se evaluará la distribución de especies más sensibles, mamíferos marinos, aves, peces, plancton, nécton, perifitón y bentos de la región. El mapa de sensibilidad socioeconómica, en el que se evaluarán las áreas de pesca y ciudades costeras. Seguido a esto, el mapa de sensibilidad de áreas de especial interés, en el que se hará énfasis en las áreas naturales y culturales protegidas y las áreas con alto interés ecológico. Seguido a esto, el mapa de sensibilidad por tipo de costa, en el que se hará énfasis en el índice de sensibilidad ambiental. Siguiente, el mapa de sensibilidad de batimetría, en el que se estudiarán las zonas de mayor y menor profundidad, haciendo relevancia en las zonas de menor profundidad debido a la mayor diversidad de organismos que se puedan encontrar. Y finalmente, el mapa de sensibilidad de granulometría de sedimentos del fondo, en el que se estudiará el grado de exposición de los microorganismos, en especial bentónicos, ante distintos eventos. La siguiente imagen es una recopilación de los 6 mapas de elaboración, en el que podemos ver de forma gráfica los. Para el proceso de evaluación de impactos ambientales de la actividad de perforación offshore, se tienen en cuenta los 3 medios: biótico, abiótico y socioeconómico. Cabe aclarar que una de las mayores contingencias que se genera en este proceso es el derrame de hidrocarburos. No obstante, la evaluación ambiental de estos proyectos se desarrollará con énfasis en las condiciones regionales del ambiente donde se desarrollarán las acciones analizadas. Esto debido a que no todas las costas que se realicen en estos proyectos van a tener las mismas condiciones. Seguido a esto, se evaluará la magnitud de los efectos de las acciones del proyecto, teniendo en cuenta la sensibilidad de los distintos sectores ambientales. Para la evaluación de factores y subfactores ambientales y sociales considerados en los proyectos y en la etapa de identificación de impactos, se habla del medio abiótico, en los que se van a relacionar la geología y geomorfología, evaluando 2 componentes clave: integridad del fondo marino, calidad de los sedimentos. En cuanto al aire, se van a estudiar 2 componentes, siendo el ruido de base y la calidad del aire los más importantes. Para el agua, se va a estudiar el nivel de ruido de base y la calidad del agua.
Seguido a esto, el medio biótico contará con estudio de la comunidad planctónica, en el que se involucrará el fitoplancton, zooplancton y el nécton, la comunidad bentónica, el estudio de peces, aves marinas y costeras y mamíferos marinos. Para el medio socioeconómico se tiene en cuenta la población, en el que se va a involucrar el tráfico terrestre, tráfico aéreo, tráfico marino y áreas y recursos de uso común. Finalmente, para la economía, en el medio socioeconómico se va a estudiar la infraestructura y servicios portuarios, economía local y regional y la actividad pesquera. Las siguientes son imágenes extraídas de la resolución 0449 del 15 de mayo del 2013, dadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en el que se hace un proceso de licenciamiento ambiental para las áreas de interés de perforación exploratoria en Costa Fuera Jarará, Bloque Tayrona, en el Caribe colombiano, localizado a más de 12 kilómetros de la costa del departamento de La Guajira, entre los 200 y los 2000 metros de profundidad. La empresa encargada de solicitar este permiso es Petrobras Colombia Limited, en el que se adjuntó el estudio de impacto ambiental del proyecto. Es de especial importancia la claridad y la especificidad que hacen en la calificación y valoración de los impactos del componente abiótico y biótico, indicando en este estudio que el componente socioeconómico no se verá afectado. Como lo vimos anteriormente, el componente socioeconómico también presenta sus impactos, sobre todo en todas las dinámicas portuarias que se van a ver reflejadas por esta actividad. Para la actividad del componente abiótico, se estudia la actividad del proceso referenciado a la naviera en el tránsito de embarcaciones, y para la actividad en el componente biótico se relacionó la pesca industrial como una de las actividades más impactantes. Fase preoperativa. Dentro de esta fase se requiere la realización de estudios apropiados para la apropiación del recurso en las áreas costeras y costa afuera, dentro de las cuales se encuentra un inventario de los recursos culturales, un inventario de flora y fauna, una identificación de las características topográficas y un inventario de los oleoductos existentes costa afuera. Otra de las medidas a tener en cuenta dentro de esta fase es la atenuación basada en los conflictos de recursos que se pueden identificar, como lo puede ser la anulación, la sincronización de las operaciones y la recuperación de registro de recursos culturales e históricos. Además de esto, es importante implementar una capacitación periódica y recordatorios permanentes sobre la seguridad para todo el personal operativo. Y por último, exigir la realización de ejercicios periódicos relacionados con procedimientos de emergencia. Fase de movilización, montaje de equipos y construcción. Dentro de esta fase es importante instalar aparatos rutinarios apropiados para el control, sobre todo de desfogues, generadores y bombas a diésel. Además de esto, es importante tener en cuenta no situar las plataformas en áreas que tengan importancia pesquera, recreativa o sea en una ruta marina. Otra de las medidas de esta fase es contar con un plan de mantenimiento y lubricación de los equipos antivibratorios, además de camuflar las estructuras del proceso, pero esto puede impedir la visibilidad o confundir la visibilidad de otros buques que se encuentren por la ruta marítima. Fase de perforación exploratoria. Dentro de esta fase se requiere la separación y el lavado del fragmento de lodo de perforación antes de descargarlo. También se deben tratar las aguas de formación, como los desechos sanitarios y domésticos, y estos deben cumplir con las normas de calidad antes de descargarlos. Continuando con las medidas de esta fase, se encuentran revisar los cortes de perforación para detectar la presencia de petróleo residual antes de descargarlos, además de controlar las aguas alrededor de la plataforma de perforación para detectar el brillo del petróleo. Fase de pruebas de producción. Dentro de esta fase
Una de las medidas es instalar canales y recogegotas, especialmente en los puntos de transferencia, a fin de controlar los derrames en la plataforma. Otra de las medidas es requerir que se controlen los vapores de hidrocarburos en todos los puntos de transferencia de petróleo y que se limpie oportunamente todo el derrame del mismo. Siguiendo con las medidas de esta fase, se encuentran la de llevar los lodos de perforación gastados a tierra firme a partir de barcazas y descargarlos lejos de cualquier comunidad significativa del fondo del mar. Además, se debe proveer de medios de tratamiento para cualquier ave o mamífero acuático que estuviera bañado en petróleo. Establecer oportunamente relaciones de trabajo abiertas y cooperativas con las comunidades locales, las cuales se deben mantener activas durante toda la vida del proyecto. Por último, se debe reducir al mínimo los derrames de petróleo rutinarios mediante el cumplimiento de las normas de calidad de agua y el uso de buenas prácticas en los buques de perforación, en las plataformas y en los buques transportadores, las barcazas, los tanqueros y los puntos de transferencia. Fase de desmantelamiento y abandono. Todos los acuíferos deben haber sido sellados correctamente antes de la completa explotación o el abandono del pozo.